han visualizado múltiples veces. Esto es un corte de esófago. ¿Sí? Esto de esófago ya van a ver una imagen mucho más definida, mucho más bonita, igualita a esta, pero que van a poder distinguir las distintas estructuras. Sin embargo, me gusta también que vean las imágenes que se ven más feas, de manera que ustedes puedan reconocer las estructuras o, digamos, las siluetas básicas de los segmentos o de las partes que conforman cada uno de los cortes histológicos. Como les dije, este se trata de un corte de esófago. Vamos a estar evidenciando, como está señalado por esa flecha azul, el epitelio estratificado plano no queratinizado. Posteriormente, por debajo vamos a encontrar, conectado a este segmento de la mucosa, la lámina propia. Y por debajo, subyacente a la misma, la submucosa. Ya inferior a la misma sería solamente la capa muscular externa y difícilmente de visualizar porque tiende a ser la más delgada y la más limitada, la adventicia. Y aquí se ve de esta forma, vean bien. El epitelio plano estratificado no queratinizado. Vamos a ver también la mucosa con su respectiva lámina propia, es debajo del epitelio. La lámina propia. Nos vamos a dar cuenta también que la mucosa va a contar con un segmento muscular. Va a tener una capa muscular que es la muscular de la mucosa. Por eso es que cuando vamos a identificar las capas del sistema digestivo, del tubo digestivo propiamente, hay que hacer hincapié de que si bien hay una capa muscular, es la muscular externa, porque hay una muscular interna que es la muscular de la mucosa. Bien. Por debajo subyacente a la misma, o ya culminando con la mucosa, vamos a tener la submucosa, que es un tejido conectivo un poquito más laxo. Aquí es normalmente donde se van a localizar segmentos o porciones de glándulas, también vamos a identificarlas a ese nivel, y inferior a la misma vamos a encontrar la capa muscular. La capa muscular que se va a dividir en distintos segmentos, va a tener una parte longitudinal, una circular, dependiendo de la localización. Aquí nuevamente recalcando, con el color amarillo estamos identificando todo lo que compete a la mucosa. Todo lo que está englobado por la llave denominada A es la mucosa. Y en la mucosa vamos a encontrar el epitelio, vamos a encontrar también, como les dije, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Vean que el tejido tiene sus fibras musculares similares a las mismas de la muscular externa, así es como lo vas a identificar. Todo esto conforma la mucosa. Inferior a la mucosa vamos a encontrar la submucosa. Como también ya les mencioné, vamos a tener también porciones del tejido glandular. Estas son glándulas. Glándulas propias del esófago, con distintas funciones, secreción de moco típicamente también, para lubricar el trayecto a medida que va desplazándose el bolo alimenticio. Inferior a la submucosa también estamos visualizando la muscular de la mucosa. Toda esta estructura, veamos que es, aquí estamos evidenciando el trayecto o la capa longitudinal. La longitudinal. Exacto. El epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia, la muscular de la mucosa, señalada por esa flecha, se ve mucho la flecha roja, inferior a la misma por la flecha verde, la submucosa, y la capa muscular externa. Todo esto. Aquí estamos evidenciando una imagen que ustedes ya han visualizado múltiples veces. Esta es la unión cardiocefálica, el punto donde el epitelio evoluciona, o digamos hace una transición abrupta desde el epitelio plano estratificado no queratinizado al propio cilíndrico del estómago.
Y entonces vamos a ver el epitelio, tenemos la lámina propia, tenemos la muscular de la mucosa, vamos a ver la submucosa, que aquí podemos evidenciar que no es tan delgada como parecía. Y tenemos múltiples glándulas esofágicas. Todos estos son glándulas esofágicas, todo esto es tejido glandular. Finalmente por debajo tenemos la muscular externa con sus respectivas capas, la transversa y la muscular. A todos estos, recordamos, si son tejido glandular, son glándulas esofágicas, son específicamente ácidos mucosos. Glándulas tipo ácidos mucosos. Glándulas del cardia o glándulas esofágicas. Epitelio cilíndrico simple, epitelio plano ramificado no queratinizado. También hay glándulas adicionales a nivel de la submucosa. Diferentes tipos de material o tejido glandular podemos encontrar. Y finalmente, la muscular externa y la adventicia, bastante delgada. La porción más finita y más leve que podríamos encontrar a nivel de las capas del tejido digestivo a nivel del esófago o a nivel del cardio, o del cardio esofágico. Evidenciando nuevamente esta otra imagen del cardio, de la miocardio esofágica, tenemos la mucosa con su epitelio, su lámina propia, que es donde descansa el epitelio siempre, y la muscular externa, o muscular de la mucosa, perdón. La submucosa, con sus ácidos mucosos, y la capa muscular externa. Haciendo hincapié nuevamente en que tienen que identificar que la mucosa se subdivide en múltiples segmentos, tanto el epitelio, la lámina propia, como la muscular de la mucosa. Nuevamente, la submucosa a este nivel y la capa muscular externa. Aquí lo que está señalado por las flechas, ¿verdad? Son glándulas. La circular interna tiene un trayecto transverso y la capa longitudinal externa. Capa longitudinal externa. Enfocándonos en la parte del estómago, recordando que vamos a estar a la disposición de las mismas del epitelio cilíndrico simple, va a seguir un recorrido comprendiendo las criptas gástricas, las glándulas gástricas. Vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, va a tener también su lámina propia, valga la redundancia, vamos a tener una muscular de la mucosa también, ahí a este nivel. Todo esto es la muscular de la mucosa. A este nivel, comprendido por la llave morada, es la lámina propia. Esta sería la submucosa y esta sería la muscular externa. Nuevamente el epitelio de las glándulas. Tenemos la lámina propia de la glándula y la muscular de la mucosa. Aquí señalando específicamente las glándulas gástricas. La glándula gástrica es en todo esto. Todo está acá. Lo que está más teñido oscuro. O lo No. Esos son celdas. Eso es el epitelio. Ajá. Estas son las celdas. Todos esos son núcleos. Están en el mismo nivel de simple porque todos están descansando sobre la lámina basal. Pero la glándula es todo esto. Recordando que en el trayecto de todas las glándulas tenemos un cuello, tenemos un fondo, tenemos todo un recorrido. Y dependiendo de la localización vamos a tener distintas células del epitelio gástrico. Vamos a tener las células simógenas o peptídicas, vamos a tener las células orocíticas, encargadas de la producción del ácido clorhídrico. Eso es importante recargar. Otra forma de nombrarlas son las fobiolas gástricas. Las fobiolas gástricas. Y la glándula sigue hacia abajo. Pero todo corresponde a
glándula es todo esto, desde el cuello, hasta, básicamente vamos a colocarlo hasta la muscular de la mucosa. Todo es de lámina propia, pero todo ese segmento conforma toda una glándula. Ahí es donde se ven las células que usted dijo en clase, ¿no? En esa parte que está ahí. Las células parietales. Sí, las células parietales, las císticas, las psicógenas, la heterocromatinas también. Todas las encontramos así, a los gritos mismos. Aquí vamos a ver más detalles. Aquí, vean bien. Estas células que están siendo rodeadas, esta también hay juntas, pero esas son células parietales. Estas son células parietales de la glándula. Su núcleo es más o menos céntrico, bastante acidófila, encargada de la producción del ácido clorhídrico, también el factor intrínseco también ayuda. Aquí vamos limpios, bastante acidófila. Y también podemos ver células mucosas del cuello de la glasa. Vemos que a diferencia de las otras células, su núcleo está más hacia la periferia. Y nuevamente una célula parietal. Señalado por la flecha roja, otra célula parietal. Hay células aquí, todas son células parietales. La identificas por eso. Estas que están con su núcleo a la periferia, su citoplasma un poco más basófilo, son las células principales. Entonces identificamos mediante la flecha azul las células parietales y también podemos identificar con la flecha roja las células del cuello, células de la mucosa del cuello. ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? El citoplasma de la célula de la mucosa del cuello no se tiñe, no se pigmenta de la misma forma que la célula parietal. La célula parietal siempre va a tener su citoplasma bien delimitado, sus bordes, su membrana también bien delimitada, rosadita, levemente acidófila, su núcleo central concentradamente acidófilo, mientras que las células de la mucosa del cuello, su citoplasma no se tiñe tan bueno. Lo único que podemos visualizar realmente es el núcleo de la vida. Esto con unos núcleos de mayor tamaño, su forma más irregular, sus bordes no tan delimitados, están concentrados en acúmulos, en forma de acúmulos, son las células principales. Células principales, esta ya es la base de la glándula gástrica, entonces así las podemos identificar. Nuevamente, estamos en la muscular externa con su circular media o interna, también la podemos decir, y la longitudinal externa. Todo esto es músculo. Importante, algo que se mencionó bastante durante la clase, es plexo mientérico. Plexo mientérico, plexo de agua. Importante para la inervación de esta capa muscular, importante para los movimientos de peristaltismo, para las contracciones. Aquí señalado nuevamente, plexo de agua, plexo mientérico. Identificando que, a diferencia de las otras células, en las adyacencias, que tienen sus núcleos bien punteados, bien espaciados, es un acúmulo de células a este nivel. Podemos identificar su tensión más basófila, más concentrada. Estos son neuronas, es un plexo nervioso. Ya esto es tejido nervioso. Está local depositado allí con el objetivo de inervar mediante sus axones a esa capa muscular. Aquí se ve
los acidófilos, sus límites no bien delimitados, no bien marcados. Podemos encontrar porciones de citoplasma acidófilo también, pero varían bastante. Y ven cómo se diferencia de las fibras musculares que tenemos nosotros. Un núcleo alargado de las fibras, que aquí está cortado, por eso parece que es un poquito de forma reversa. Esto que ustedes están viendo, el duodeno. Ya estamos hablando de tejido a nivel del intestino, intestino delgado, de distintas porciones. ¿Qué vamos a evidenciar? A nivel del duodeno, vamos a tener las vellosidades intestinales. Vamos a tener también sus distintas capas, las mismas capas que vimos a nivel del esófago, vimos a nivel del estómago, la vamos a ver también aquí a nivel del duodeno. Vamos a encontrar la mucosa que va a estar comprendida por su epitelio, por su lámina propia también. Aquí no la evidenciamos tan bonita porque la tinción es evidentemente bastante acidófila, pero también está presente igualito. Vamos a tener la submucosa y es a nivel de la submucosa que siempre vamos a encontrar el tejido glandular. El duodeno cuenta con unas glándulas especiales de él mismo, que son las glándulas de Brunner, encargadas de la producción de moco, para ayudar a la formación de la neutralización de los ácidos clorhídricos que se forman del quimo alimento. Aquí nuevamente las glándulas de Brunner. Estas son las vellosidades y de manera, vamos a decirlo virtual, siempre vamos a recordar que el eje de cada vellosidad tiene una porción o un vaso linfático donde se drena ácido graso, tal. Importante a nivel de cada vellosidad, que es el pilífero central o vaso pilífero central. Había una pregunta, bueno, en realidad había dos preguntas de completación en el examen y las dos se respondían igual, pilífero central. Glándulas de Brunner, las vellosidades, y a nivel del fondo de cada vellosidad están las criptas del centrales a cada vellosidad. Vamos a ponerlo de serían los pilíferos. Pilíferos centrales. Acercándonos a la glándula de Brunner, está compuesta únicamente por acinos mucosos. El tipo de acinos conforma la glándula de Brunner, acinos mucosos. Se puede usar. Corte de yeyuno. ¿Cómo yo puedo diferenciar que estoy viendo duodeno o yeyuno? Primero las vellosidades se ven un poquito más alargadas, más longitudinales, menos irregulares. La otra no vamos a encontrar glándulas de Brunner. No vamos a encontrar glándulas de Brunner a nivel de las submucosas. Pintar, desprovisto, pintar. Y más bonito. O sea, todas las maneras de ayuno, o sea, si rosaditas intensas, ¿sí? Sí, rosaditas intensas, no vas a ver tejido glandular por ningún lado. Vas a ver lo que estás viendo, su lámina muscular externa y su adventicia siempre delgadita, pero vamos a imaginar la parte más externa. Pero las vellosidades, aparte de que son más o menos larguitas y siempre siguen un trayecto más regular, vemos que en la de duodeno tomaban muchas formas, o sea, una se iba por un lado, una se iba a una corta, una se acostaba ahí. En yeyuno todos siguen a la luz del intestino. Sería la luz y todas siguen ese taller. Y
y no hay, a nivel de la submucosa, no hay glándula, ya sea de Brunner o de cualquier otra cosa. Bien. El epitelio es simple cilíndrico con su chapa estriada, y también vamos a identificar, si yo me acerco un poquito más, vamos a encontrar las famosas células caliciformes, que vemos que son bastante reconocibles. Hay muchas tensiones por las cuales las podemos evidenciar, pero inclusive con una sencilla hematoxilina eosina vamos a tener que no se tiñen, y las identificamos por eso, porque no se tiñen a nivel del epitelio y están llenas de moco. Ahí es donde se deposita el moco, y una vez que están rebosando del mismo y es necesario revertirla, ellas expulsan su contenido a nivel de la luz del intestino para neutralizar ese color. Y entonces tenemos las células caliciformes, todo el epitelio que conforma, o sea, que cuenta con su chapa estriada. Cuando van a identificar el epitelio tienen que decir con chapa estriada y con células caliciformes, y ya señalado por la flecha esta amarilla sería básicamente la lámina propia del epitelio. El epitelio siempre va a estar emplazado sobre la lámina propia, que también es un segmento de la mucosa. Así como unas estrellitas a nivel del borde de cada vellosidad. La chapa estriada no se evidencia tan fácilmente porque son microvellosidades a nivel del epitelio, pero está hecho. Tenemos la lámina propia. Vamos a ver qué más podemos ver. El núcleo de la vellosidad, tenemos el borde de cepillo, chapa estriada. Y las células caliciformes. Ahora bien, aquí estamos viendo hilo. ¿Cómo sé que estoy viendo hilo? Placas de Peyer. Las placas de Peyer. Que no hay placas de Peyer tampoco en yeyuno. Entonces esa pregunta que estaba en el examen, ustedes saben que la que decía que hay escasas placas de Peyer en yeyuno, eso es mentira, no hay nada. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y también, dense cuenta, ustedes que ya vieron tejido linfático, tejido linfoide, que las placas de Peyer no son más que acúmulos o folículos linfoides que están a nivel del ileum, juegan una función a nivel de la protección, a nivel inmunitario del intestino delgado o del intestino delgado. Esa es su función de las placas de Peyer. Bonita, acidófila, recordando que tenemos un revuelo un poquito más oscurito con respecto a la médula de cada uno de los folículos linfoideos, pero eso para efectos de esta práctica, porque no es de tejido linfoide, no me interesa. Lo que me interesa es que sepan que son las placas de Peyer y qué tipo de tejido es, tejido linfoide. Tejido linfoide solo se encuentra a nivel del hilo. También vamos a encontrar otros tipos de tejido linfoide a nivel del colon. Vamos a encontrar las criptas de Lieberkühn también, señaladas por esta flecha roja, que son las criptas de Lieberkühn, su plegamiento a nivel de la mucosa. Vamos a encontrar nódulos linfáticos. Yo sé que este es un nódulo linfático secundario porque tiene su centro inmunoreactivo, correcto, y tiene su porción externa. O sea, parece en la submucosa. Eso es a nivel de la submucosa, sí, ya esto es la lámina propia. Y descansa sobre la submucosa. Ahí vamos a encontrar tejido linfoide, tejido glandular, todos esos tejidos de apoyo para el soporte y defensa para el resto del epitelio, específicamente a nivel de la mucosa. Tenemos la submucosa, tenemos la muscular externa, tenemos la mucosa. El nódulo está adosado, está pegado a la lámina propia de la mucosa. Está básicamente en el territorio de la submucosa. Aquí nuevamente.
la cripta del libro. ¿Qué es eso? La célula falciforme también la vamos a encontrar a nivel del colon. Se encargan de ayudar a aumentar la consistencia, a la adherencia de ya las heces que se ha formado a ese nivel para evitar, o sea, para compactar. Abundantes células falciformes, esta es la cripta del libro, la misma cripta del libro. Células falciformes. Esto ya es recto. Desde la porción final del tubo digestivo. Un momento.